El mundo acaba de perder a una de sus figuras religiosas más transformadoras. Mientras suenan las campanas y las banderas ondean a media asta, una pregunta resuena con más fuerza que todas las demás. ¿Qué viene ahora? En este video, exploraremos el legado que deja el Papa Francisco y el poderoso cruce de caminos al que ahora se enfrenta la Iglesia Católica. Así que acomódate, porque esta historia apenas comienza. Y oye, si te atraen esos momentos en los que la historia y la fe se entrelazan, dale like a este video y suscríbete. Aquí es donde le damos sentido a lo que importa. La noticia llegó en silencio, pero con el peso de la historia. Hablemos de un momento silencioso pero poderoso que se está gestando en la Iglesia Católica, uno en el que México está desempeñando un papel activo. Dos figuras clave, el cardenal Carlos Aguiar Retes y el cardenal Francisco Robles Ortega, formarán parte de un proceso que podría definir el futuro de la Iglesia durante las próximas décadas. Aguiar Retes, arzobispo primado de México, es un estrecho colaborador del Papa Francisco y es conocido por su enfoque pastoral, académico y abierto al diálogo. Por otro lado, Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, representa una voz más conservadora y fue nombrado cardenal en 2007 por el Papa Benedicto XVI. Lo fascinante es cómo estos dos cardenales reflejan la amplia gama de posturas dentro del catolicismo mexicano. Su participación no es solo simbólica, representa a millones de católicos en América Latina. Con una de las poblaciones católicas más grandes del mundo, la influencia de México es clave. Estos dos hombres llevarán sus perspectivas al centro de las discusiones globales de la Iglesia, ayudando a dar forma a lo que viene, no solo para México, sino para toda la región. Papa Francisco ha muerto, según confirmó el Vaticano este lunes. Con su fallecimiento, la Iglesia Católica entra en un periodo a la vez solemne y cargado de rituales. Un proceso ancestral que no solo marca el fin de un pontificado, sino que prepara el camino para el siguiente. Este momento, conocido como la sede vacante, activa un conjunto de pasos profundamente estructurados que se remontan a siglos atrás y que aún hoy se siguen con una precisión y simbolismo sorprendentes. Gran parte de lo que ocurre a continuación está establecido en una constitución llamada Universi Dominici Gregis, que en latín significa de todo el rebaño del Señor. Este documento, aprobado en 1996 por el Papa Juan Pablo II y revisado posteriormente en dos ocasiones por el Papa Benedicto XVI en 2007 y 2013, sirve como guía oficial para la respuesta de la Iglesia cuando muere un papa. No solo describe los rituales, define quién asume el control, qué autoridad posee y qué debe hacerse tanto para honrar al pontífice fallecido como para preparar a la Iglesia para la elección de un nuevo líder. Es un proceso cuidadosamente equilibrado, una mezcla de duelo y administración, de oración y protocolo. A cargo de esta fase de transición está un cardenal conocido como el camarlengo. Actualmente, ese rol lo ocupa el cardenal Kevin Farrell, un irlandés estadounidense de confianza, encargado de supervisar los asuntos cotidianos de la Iglesia Católica durante este interregno. Sus deberes comienzan con la confirmación formal de la muerte del Papa. En los tiempos modernos, eso es un procedimiento directo que involucra a un médico y un certificado de defunción, pero no hace tanto tiempo se realizaba con un dramatismo ritual. Un pequeño martillo de plata se golpeaba suavemente 3 veces en la frente del Papa, mientras el camarlengo pronunciaba en voz alta su nombre de bautismo. Esa tradición, como muchas otras del pasado remoto, ha sido abandonada, pero su recuerdo nos recuerda cuán teatral y cargado de capas era este momento en otros tiempos. Una vez confirmada la muerte, el cardenal Farrell se une a otros 3 cardenales electores, es decir, cardenales menores de 80 años, para comenzar de inmediato los preparativos. Una de sus primeras tareas es decidir cuándo será trasladado el cuerpo del Papa a la Basílica de San Pedro,
donde será expuesto en estado, permitiendo que los fieles y dignatarios visitantes le rindan sus últimos respetos. Durante estos primeros días, también se retiran los símbolos del papado. El camarlengo se asegura de que el anillo del pescador, el distintivo anillo de oro que lleva el papa, sea destruido, junto con su sello personal de plomo. Estos no son solo gestos ceremoniales, tienen un verdadero peso de autoridad. La destrucción del anillo y del sello garantiza que nadie pueda falsificar documentos o asumir la autoridad papal durante este periodo de transición. Puede sorprender a algunos saber que no se realiza una autopsia. Esto es consistente con la tradición y refleja una antigua preferencia dentro de la Iglesia por preservar la dignidad y privacidad del Papa fallecido. Mientras tanto, el camarlengo sella la residencia personal del Papa. En papados anteriores, esta habría sido el formal palacio apostólico. Pero fiel a su estilo de vida sencillo, el Papa Francisco eligió vivir en una modesta suite en la casa de huéspedes del Vaticano, Santa Marta. Esa decisión, tomada al comienzo de su pontificado, fue un reflejo de su humildad y su esfuerzo por mantenerse cercano al pueblo al que servía. Incluso en la muerte, esa elección silenciosa lo distingue de sus predecesores. Durante la sede vacante, el gobierno de la Iglesia entra en una especie de pausa respetuosa. La mayoría de los jefes de los departamentos del Vaticano presentan su renuncia, no por escándalo o maniobras políticas, sino porque así lo indica la costumbre. Su dimisión crea el espacio para que el próximo papa los confirme en sus cargos o designe a otros nuevos. Es un gesto de deferencia hacia el nuevo líder y ayuda a asegurar una sensación de renovación en lo más alto de la jerarquía de la Iglesia. Es importante destacar que ni el camarlengo ni los cardenales tienen permitido tomar decisiones importantes ni modificar las enseñanzas de la Iglesia durante este período. Su papel es custodio, preservar la continuidad mientras se permanece en un estado de espera. El duelo por el Papa se extiende durante 9 días, con oraciones y misas conocidas como novemdiales. Son días de reflexión espiritual, duelo público y recuerdo solemne. Los arreglos funerarios y de sepultura también son manejados por los cardenales, en consulta con funcionarios del Vaticano. Según las reglas de Universi Dominici Gregis, el funeral debe celebrarse entre el 4º y el 6º día después del fallecimiento del Papa. Estos ritos son mucho más que ceremonia. Es una despedida espiritual, cargada con siglos de simbolismo, escritura y canto, diseñada para honrar a un hombre que, para muchos, no fue solo una figura global, sino un padre espiritual. El final de un papado siempre es un momento de profunda reflexión, no solo para la Iglesia Católica, sino realmente para el mundo entero. Y esta vez es especialmente conmovedor. El Papa Francisco, el primer Papa jesuita, el primero proveniente de América, y verdaderamente una de las figuras más humildes que ha ocupado el trono de San Pedro, ha fallecido. Pero, fiel a su estilo característico, incluso en la muerte, desafió las expectativas y reformuló costumbres centenarias con su inconfundible mezcla de sencillez y convicción. Francisco nunca buscó la grandeza del cargo. Famosamente rechazó los fastuosos apartamentos papales en favor de una habitación modesta en la casa de huéspedes del Vaticano. Y fiel a ese espíritu, dejó claro, mucho antes de su fallecimiento, que no quería una despedida grandilocuente. En 2024, simplificó de manera silenciosa pero decisiva los ritos funerarios papales. Sí, se espera que la misa fúnebre aún se celebre en el majestuoso escenario de la Plaza de San Pedro, donde la Iglesia ha despedido a papas por generaciones. Pero Francisco hizo una petición personal sorprendente. Quería ser enterrado no en la tradicional tumba papal bajo la basílica, sino en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, cerca de su icono favorito de la Virgen. Es un gesto que dice mucho.
Para él, no se trataba de un legado en mármol y grandeza, sino de permanecer cerca de la Madre de Cristo, del pueblo y de la humildad. Y esa misma humildad está presente en cada detalle. En lugar de los tradicionales 3 ataúdes anidados, ciprés, plomo y roble, Francisco pidió descansar en un solo ataúd de madera simple. Eso se asemeja más al entierro de un párroco que al del jefe de la Iglesia Católica. Pero así era Francisco. Tampoco quiso ser expuesto en una plataforma elevada en la Basílica de San Pedro, como sus predecesores, sin catafalco, sin despliegues elaborados para las multitudes. En su lugar, pidió que su cuerpo no se exhibiera de esa manera, más modesto, más íntimo, más terrenal. Ahora bien, cuando muere un papa, Roma se convierte en el centro del universo católico. Cardenales de todos los rincones del mundo vuelan allí, no solo para rendir homenaje, sino para comenzar su labor. Y es aquí donde las cosas comienzan a moverse, de forma silenciosa pero decisiva. Los cardenales inician reuniones diarias llamadas congregaciones generales. No son eventos llamativos, se trata de conversación, reflexión, debate. Hablan sobre la Iglesia, el mundo, y sobre qué tipo de líder creen que debería venir después. Y aunque los titulares suelen centrarse en quién usará la sotana blanca, el verdadero discernimiento ocurre tras bambalinas, en pasillos silenciosos, durante comidas compartidas, en intercambios susurrados en los jardines del Vaticano. Es un proceso profundamente humano, profundamente espiritual. Ahora bien, un detalle poco conocido. Aunque todos los cardenales son bienvenidos en estas congregaciones generales, solo aquellos menores de 80 años pueden participar en el cónclave propiamente dicho, la votación final y sellada que elegirá al nuevo papa. ¿Y los demás? Aconsejan, oran, comparten su sabiduría. Pero cuando se cierran las puertas de la Capilla Sixtina, no entran. Y eso también es una forma de humildad. Es el paso del testigo a la siguiente generación de líderes de la Iglesia. La tradición establece que el cónclave no puede comenzar hasta 15 días después de la muerte del Papa, un período incorporado para el duelo y la preparación. Pero el Papa Benedicto, antes de renunciar en 2013, ajustó esa regla discretamente. Permitió que el cónclave pudiera comenzar antes si los cardenales así lo acordaban, o retrasarse hasta 20 días si surgían problemas de viaje. Esa flexibilidad es rara en el derecho canónico, pero demuestra cómo incluso los sistemas más antiguos pueden evolucionar. Aún así, el escenario se mantiene. La Capilla Sixtina, donde los grandes frescos de Miguel Ángel parecen observar cada voto. Y aunque parezca increíble, hasta 1978, los cardenales no contaban con alojamientos formales durante el cónclave. No existía la Domus Sanctae Martae. En su lugar, dormían en aposentos improvisados, espacios temporales y, a menudo, incómodos alrededor de la Capilla Sixtina. ¿Puedes imaginar tratar de discernir al próximo papa mientras duermes en un catre detrás de una cortina? Todo eso cambió después de los cónclaves de 1978, los que nos dieron a Juan Pablo I y luego a Juan Pablo II. Desde entonces, el proceso se ha vuelto más humano, pero no menos secreto. Cuando muere un papa, el Vaticano entra en un tiempo extraordinario, uno que combina rituales centenarios con una emoción profundamente humana. En este momento, la Iglesia se encuentra en esta pausa sagrada, la sede vacante, el tiempo del trono vacío. Es un momento que no se trata solo de duelo, se trata de prepararse para el futuro. Y tras bastidores, algo verdaderamente notable comienza a desarrollarse. Desde el cónclave de 2005 que eligió al Papa Benedicto XVI, los cardenales ya no se alojan en habitaciones improvisadas alrededor de la Capilla Sixtina. En su lugar, se hospedan en la Domus Sanctae Martae, la casa de huéspedes Santa Marta, justo dentro de la Ciudad del Vaticano. Es un edificio relativamente moderno,
con unas 130 habitaciones. Durante el cónclave, todo el lugar se sella. Estamos hablando de un cierre total, sin teléfonos, sin periódicos, sin internet, y con la policía del Vaticano vigilando que se cumplan estrictamente las reglas. La idea es crear un entorno espiritual y enfocado, libre de influencias externas, políticas o ruido mediático. Cada día son trasladados en autobús desde Santa Marta hasta la Capilla Sixtina para la votación. Y aquí es donde realmente comienza el drama. La palabra cónclave proviene del latín cum clave, que significa con llave. Y esto no es solo poético. El término se originó en el siglo XIII, cuando los cardenales eran literalmente encerrados hasta tomar una decisión. Puedes imaginar lo altas que debían sentirse las apuestas en aquella época. Hoy, aunque hay más comodidades, el principio es el mismo: urgencia, claridad y cero interferencias externas. La votación comienza con una papeleta única el primer día. Luego se realizan 2 papeletas diarias, una por la mañana y otra por la tarde. Y no es fácil alcanzar una decisión. Las reglas requieren una mayoría de 2/3 más 1, lo que significa que se debe lograr un consenso significativo. Si nadie alcanza ese umbral después de 13 días, entonces comienza una segunda vuelta entre los 2 candidatos con más votos. Pero incluso entonces, se sigue exigiendo esa mayoría de 2/3 más 1. Este sistema está diseñado para evitar compromisos superficiales. Exige unidad, no solo popularidad. Cuando finalmente un candidato recibe suficientes votos, ocurre un momento silencioso pero monumental. Se le pregunta si acepta. Si dice que sí, entonces se le pregunta qué nombre adoptará como papa. Pero si rechaza, lo cual, por cierto, ha sucedido antes, todo el proceso comienza desde cero. Sin presión, ¿verdad? Ahora imagina esto. En una pequeña sala oculta cerca de la Capilla Sixtina, llamada la Sala de las Lágrimas, al nuevo papa se le entregan vestimentas blancas preparadas en 3 tallas. Porque, por supuesto, nadie sabe con certeza quién será elegido. Luego se sienta en una silla especial, una especie de trono, y cada uno de los otros cardenales se acerca, uno por uno, para ofrecerle su homenaje y prometer obediencia. Es un gesto poderoso de unidad y respeto. Y entonces llega el momento que el mundo espera. La señal. Un funcionario del Vaticano quema las papeletas usando productos químicos especiales. Si el humo que sale de la chimenea de la capilla es negro, significa que no se ha tomado una decisión. Pero si es blanco, la ciudad estalla. La gente se congrega en la plaza de San Pedro. Suenan las campanas, las cámaras destellan, y entonces el cardenal diácono más antiguo, actualmente el cardenal francés Dominique Mamberti, aparece en el balcón central y pronuncia las famosas palabras en latín: Habemus papam, tenemos papa. Cae un silencio. La multitud espera. Y entonces el nuevo pontífice aparece y ofrece su primera bendición, su primer momento como líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Pero no olvidemos lo que ocurre justo antes de todo esto, durante ese breve pero vital período de sede vacante. El camarlengo, el cardenal encargado de supervisar las operaciones del Vaticano en ausencia del Papa, desempeña un papel crucial. Hoy, esa responsabilidad recae en el cardenal irlandés Kevin Farrell, quien también es presidente de la Suprema Corte del Vaticano. Él certifica oficialmente la muerte del Papa, gestiona los asuntos cotidianos y asegura que las finanzas y la administración de la Iglesia continúen sin problemas. Pero sus poderes son limitados. No puede tocar la doctrina ni tomar decisiones duraderas. Su trabajo es salvaguardar, no dirigir. Y luego está el Colegio de Cardenales, los electores. Actualmente, hay más de 240 cardenales en todo el mundo, pero solo 138 están por debajo de los 80 años y por lo tanto son elegibles para votar. De esos, 110 fueron nombrados por el Papa Francisco, lo que significa que su visión para la Iglesia, su inclusión,
Su humildad, su enfoque en la periferia, probablemente moldeará la elección de su sucesor. Lo que es especialmente notable en esta ocasión es lo global y diverso que se ha vuelto este grupo de electores. Francisco trabajó de manera intencionada para reflejar el verdadero alcance de la Iglesia. Asia, África, América Latina, todos están más representados que nunca. El cardenal más joven que vota en este momento tiene solo 45 años, un sacerdote ucraniano que actualmente sirve en Australia. Ese es un vistazo de hacia dónde se dirige la Iglesia. Más diversa, más juvenil, más orientada hacia el exterior. El Papa Francisco no solo marcó el paso del tiempo en el papado, lo remodeló. Con él llegó un cambio sísmico en la forma en que opera la Iglesia. Desprendió poder de la burocracia central del Vaticano y entregó más autoridad a los obispos locales de todo el mundo. Fue un movimiento audaz hacia la descentralización, algo que tenía sentido para una Iglesia que abarca continentes, culturas y crisis. También dejó claro que el futuro del catolicismo ya no está solo en Europa. Al nombrar más cardenales no europeos que cualquier papa antes que él, Francisco amplió el centro de gravedad de la Iglesia. Pero aquí es donde las cosas se complican un poco, y donde la historia se convierte en algo más que solo admiración. Porque, aunque la visión de Francisco era expansiva y, en ocasiones, revolucionaria, su estilo de gobierno dejó algunos rasguños. Tomó muchas de sus decisiones de manera unilateral, a menudo sin consultar a los mismos cardenales a los que confió el futuro. Como lo expresó el profesor de teología Ulrich Lehner, este liderazgo de arriba hacia abajo ha dificultado que el colegio de cardenales realmente funcione como un cuerpo. Hoy hay cardenales que apenas se conocen entre sí, y en un cónclave, esa falta de familiaridad importa. Y luego está el doloroso y persistente tema que sigue persiguiendo a la Iglesia, el manejo de los casos de abuso sexual. Francisco hizo algunos esfuerzos, sí, pero los críticos argumentan que esos esfuerzos fueron inconsistentes, a veces incluso torpes. Lehner no se anda con rodeos aquí. Hace una pregunta penetrante. ¿Pueden los votantes confiar en que la persona que elijan no es un depredador sexual que podría ser expuesto? Esa no es solo una preocupación teológica, es una moral. Y planea sobre este cónclave. Al mismo tiempo, Francisco ha impulsado una mayor transparencia, especialmente dentro de la famosa curia cerrada del Vaticano. Michelle Dillon, una voz respetada de la Universidad de New Hampshire, ve eso como uno de sus objetivos principales. Profesionalismo, apertura, luz en los rincones oscuros. Pero incluso eso no es celebrado universalmente. Algunos dentro de la Iglesia temen que al abrazar demasiado al mundo secular, la Iglesia corra el riesgo de perder su distintividad sagrada. Este es el equilibrio que el próximo Papa tendrá que mantener. Ahora, mientras los cardenales se preparan para votar, la atención naturalmente se centra en quién podría surgir. Y sí, los bookmakers ya están alineando sus probabilidades. Pero no dejes que los números te engañen. Estos no son solo candidatos, son símbolos de la dirección que podría tomar la Iglesia. Tomemos al cardenal Luis Antonio Tagle. Con 67 años, no solo es uno de los contendientes más jóvenes, sino que también está profundamente alineado con los valores de Francisco. Compasión, inclusión, evangelización, Tagle lo encarna todo. No es ajeno al liderazgo, habiendo guiado la congregación para la evangelización de los pueblos. Sus lazos con el círculo íntimo de Francisco son fuertes, y también lo es su reputación entre el clero más joven. Además, con el catolicismo en auge en Asia, especialmente en Filipinas, donde nació Tagle, su candidatura señala que la Iglesia podría estar lista para abrazar un futuro verdaderamente global. Actualmente es el favorito, con una probabilidad de 3-1. Luego está el cardenal Pietro Parolin. Con 70 años, trae un tipo de atractivo completamente diferente. Como secretario de Estado del Vaticano desde 2013, Parolin ha pasado años navegando diplomacia global delicada,
desde conversaciones a puerta cerrada con China hasta aliviar tensiones en el Medio Oriente. Es conocido por su enfoque calmado, mesurado y su moderación teológica. Si buscas continuidad con una mano firme, Parolin encaja en ese molde. Algunos dentro del Vaticano lo ven como un puente entre la tradición y la reforma. Actualmente sigue a Tagle con una probabilidad de 4-1, pero nunca subestimes a alguien que conoce los entresijos del Vaticano mejor que la mayoría. Y un nombre que está generando verdadero revuelo en este momento es el cardenal Peter Turkson, con una probabilidad de 5-1. Ahora, Turkson no es ajeno para cualquiera que haya seguido el trabajo de la Iglesia en justicia y dignidad humana. Durante años, dirigió el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, que sí, tiene un título largo, pero lo más importante, le dio una plataforma global para hablar sobre el cambio climático, la pobreza y la obligación moral que todos compartimos de cuidar a los más vulnerables. La candidatura de Turkson es especialmente convincente debido a lo que representaría: el primer papa africano en más de 15 siglos. ¿El último? El papa Gelasio I, que sirvió allá por el final de los 400. Y aunque Gelasio nació en Roma, su herencia africana era clara, y fue celebrado tanto por su profundidad teológica como por su feroz defensa de los pobres. De muchas maneras, Turkson se mantiene en esa misma tradición, audaz, fundamentado y profundamente sensible al sufrimiento del mundo. Pero cambiemos un momento, porque el cónclave no se trata solo de progresistas. También existe una fuerte corriente conservadora. El cardenal Péter Erdő de Hungría, con una probabilidad de 6-1, ha presentado su caso de manera silenciosa pero consistente. Es un brillante erudito del derecho canónico, con profundas raíces en el pensamiento católico europeo. Si los cardenales buscan un giro drástico lejos del estilo más abierto y pastoral de Francisco, hacia una visión que se parezca más a Juan Pablo II o Benedicto XVI, Erdő podría ser su hombre. Se trata de claridad teológica, doctrina firme y restaurar lo que algunos ven como la identidad más definida de la Iglesia. Y luego, por supuesto, está el cardenal Angelo Scola, ahora con 82 años, un nombre que ha estado flotando durante bastante tiempo. De hecho, en 2013, fue un principal contendiente justo antes de que fuera elegido Francisco. Scola es, sin duda, un intelectual de peso, ex arzobispo de Milán, con un fuerte apoyo de aquellos que prefieren una iglesia más centralizada y jerárquica. Pero seamos honestos, la edad puede no estar de su lado esta vez. Si bien la sabiduría no caduca, los cónclaves suelen considerar la longevidad. Y con 82 años, la subida es empinada. Ahora, tenemos que hablar del cardenal Raymond Burke. Con 76 años, el nombre de Burke es divisivo, por decirlo suavemente. Es profundamente conservador, sin disculpas por ello, y lo ha dejado claro una y otra vez. Burke chocó con el Papa Francisco en casi todos los temas importantes: inclusión de personas LGBTQ, católicos divorciados, mujeres en roles dentro de la Iglesia. La lista sigue. Mientras muchos vieron a Francisco como alguien que abría ventanas, Burke intentaba cerrar las puertas y reforzar los cerrojos. Pero Burke no es solo una figura teológica, también ha incursionado en el territorio político. Famosamente apoyó a Donald Trump durante su primera campaña, incluso después de que el Papa Francisco criticara el plan de Trump para construir un muro fronterizo. Burke, sin dudarlo, lo defendió, diciendo que estaba defendiendo los valores de la Iglesia. Eso lo puso en fuerte contraste con el liderazgo del Vaticano en ese momento, y francamente, sorprendió a muchos católicos. Ahora que Trump ha vuelto al cargo por un segundo mandato, hay rumores, sí, rumores, de que le gustaría ver a Burke como el próximo papa. Suena como un thriller político, pero es parte de la conversación, especialmente con Burke, aún residenciado en Roma. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente tensas.
Después de ser nombrado para una de las cortes más poderosas de la Iglesia bajo el Papa Benedicto XVI, Burke fue gradualmente apartado por el Papa Francisco. Fue removido de la congregación de obispos, despedido de su puesto en el Tribunal Supremo. El patrón estaba claro. Sin embargo, Burke no se quedó en silencio. Se opuso, públicamente. Criticó las prioridades de Francisco. Advirtió que la Iglesia estaba perdiendo su claridad moral. Eventualmente, la división se profundizó. Para 2023, se tomó una decisión. Burke perdió su apartamento sin alquiler en Roma y su estipendio mensual de 5.000 euros. Oficialmente, se etiquetó como una reubicación de privilegios, pero cualquier persona que observaba de cerca podía leer entre líneas. El propio Burke admitió que Francisco ya no quería que él estuviera en un rol de liderazgo, aunque evitó llamarlo enemigo. Aún así, sigue residenciado en Roma. Mientras el mundo se prepara para dar la bienvenida a un nuevo líder de la Iglesia Católica, una cosa es segura. Este momento dará forma al futuro de la fe durante generaciones. Las puertas del cónclave pueden cerrarse, pero la conversación sigue abierta. ¿Quién crees que será el próximo papa? Deja tu suposición en los comentarios. Estaremos observando de cerca. Y si encontraste este viaje por la historia, la tradición y el cambio tan fascinante como nosotros, da ese me gusta, suscríbete y no olvides tocar la campanita. Tenemos más historias que vienen y no querrás perdértelas.